Muy buenas tardes a todos, hermanos, hermanas. Me da mucho gusto en esta tarde compartir esta reflexión, este momento de formación para todos ustedes. Lo he preparado con mucho amor y esperando que sea una ayuda, una motivación en medio de esto que estamos viviendo. Poder llegar a sus casas, a sus corazones, en la experiencia de la fe, y que sigamos retroalimentándonos y compartiendo. A nombre del Movimiento de la Renovación Carismática y a nombre propio, como asistente del mismo, aquí en nuestra Arquidiócesis de Toluca, les doy la más cordial bienvenida. Les invito a disponernos para que esta tarde sea provechosa, sea de muchos frutos. Vamos a, antes de iniciar este tema, este compartir, en el contexto y en la experiencia de la Pascua que estamos celebrando, alegrándonos por la resurrección, por el triunfo del Señor resucitado, vamos a hacer dos alabanzas que nos animen en la alegría, que nos dispongan con un corazón generoso, para que después de estas dos alabanzas abramos nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente a esta reflexión y a este compartir. Si pueden desde su casa, les invito a ponerse de pie y a disponernos para iniciar esta tarde, este compartir. Así como están, les invito a extender su mano sobre mí, sobre este humilde instrumento del Señor que pretende ser un instrumento dócil y eficaz a su gracia, a su Espíritu Santo, para que lo que yo hable en esta tarde y comparta con ustedes sea por mociones del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que ponga en mis labios y en mi corazón, en mi mente, las palabras, lo que quiere darles en esta tarde a ustedes que Él sabe necesitan.
Señor, te pido tu luz, tu gracia, que en esta tarde, en este compartir, nos enriquezcas, que tu Pascua siga siendo una experiencia fecunda, una experiencia de plenitud en nuestra vida, que tu palabra, tus sacramentos, tu gracia que se mueve, que actúa en nosotros, en nuestras vidas, que llega hasta nuestros hogares, Señor, hoy a través de esta palabra, de este compartir, de esta reflexión, Señor, siga transformando, retroalimentando, enriqueciendo nuestros corazones, nos siga formando en la docilidad al Espíritu Santo. Danos, Señor, lo que tú sabes necesitamos cada uno. Pon en mí las palabras y hazme llegar al corazón de esos hermanos que están en sus hogares ávidos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, acomódense lo mejor que puedan. Estoy muy emocionado, primero porque ya quería que me tocara. Estoy tras bambalinas y no por querer que me vean, sino por querer compartir. Lo he tratado de hacer indirectamente o desde mi rol y desde el papel que juego como asistente de la renovación y como sacerdote, pero es diferente estar aquí frente a ustedes y tener y querer algo que decirles. Lo he hecho en las Eucaristías, en la homilía, por supuesto, me encanta, porque sé que el Espíritu Santo actúa, pero en este día, particularmente en esta tarde que se ha destinado para formación, si algo tengo en mi corazón de pastor, es el anhelo de que mis discípulos, mis fieles, los hijos de Dios, mis hermanos en la fe, se formen, conozcan más de su fe, conozcan más de Dios, de aquello que les es importante y necesario para su vida. Bien, en ese contexto, con esta motivación les decía, comparto en esta tarde este tema hermosísimo, el sacrificio de la misa como acto de amor. Hermosísimo no porque lo vaya a dar yo o lo esté dando yo, no, por el tema en sí mismo. El sacrificio de la misa como acto de amor. Pongo en contexto de dónde tomé esta reflexión, por si alguien quiere profundizar o ir más allá, adelante. Porque ciertamente, quizás por la limitante del tiempo, no voy a dar todo, pero espero dar lo esencial, aquello que más les ayude. Esta es una reflexión del padre Ignacio Andreguen, doctor en filosofía y teología. El padre Ignacio Andreguen, doctor en filosofía y teología. De hecho, es un artículo tomado del libro Experiencia Espiritual, una introducción a la vida mística. De ahí fue tomado de este libro. Este artículo es un fragmento del libro, una parte. Fue tomado por la revista Sacerdos. Esta revista Sacerdos es una revista de comunión, caridad pastoral y formación permanente. A mí me llega trimestralmente. Y son los meses de abril a junio que cubre esta revista en el número 137 de este año, por supuesto. Páginas concretamente de esa revista, páginas 24 a la 32. Esa es la fuente, pues, de donde comparto esta reflexión con ustedes, que lleva por título El sacrificio de la misa como acto de amor. Quienes me conocen y me han escuchado, yo tengo canales encantados y entre otras cosas, por supuesto a partir de lo que nos da o nos enseña nuestra Madre la Iglesia, ahí está precisamente la Sacrosanctum Concilium, que es la constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, nos dice que la Eucaristía es fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. Esa frase me encanta a mí e ilumina mi mente y mi ser sacerdotal, porque todo cristiano, todo hijo de Dios debe aprender a hacer eso de la Eucaristía, su centro, su fuente, el culmen de su vida cristiana.
Y nos lo dice nuestra Madre la Iglesia a través de su magisterio, concretamente a través de la Sacrosanctum Concilium. Bien, de hecho el texto literalmente lo escucharemos más adelante, pero eso es lo que me motivó a mí a compartir esta tarde este tema. Por ahí con el equipo diocesano, viendo los temas que creemos que les pueden ayudar, les pueden motivar, pues a mí se me hace algo fundamental este tema. Aprender a hacer de la Eucaristía la fuente de nuestra vida, el referente, el centro de nuestra vida. Y si, como dice este título hermosísimo, aprendemos a hacer de la Eucaristía, que es el sacrificio del Señor, un acto de amor, o lo diría así también, que en la Eucaristía o en la celebración o en la vivencia de la Eucaristía aprendamos a amar, yo me doy por bien servido, si eso logra la Eucaristía en nuestra vida. Y por eso desde aquí entendemos cómo, a pesar de esta contingencia y de estas limitaciones, la Eucaristía la tenemos todos los días, aunque sea de esta manera, ¿no? Transmitida de esta manera. Entonces, pero estamos participando de la Eucaristía. Entonces, ahí está la motivación para este tema. Y esta es la motivación. Este es mi canal encantado. ¿Será porque soy sacerdote? ¿Y será porque tanto el sacerdocio como la Eucaristía fueron instituidos el Jueves Santo en la última cena? Entonces, ¿se dan cuenta? Hablábamos en la Semana Santa de esto precisamente. Y eso motivó, en el contexto y en la experiencia de la Pascua como tiempo de plenitud, hablar de la Eucaristía y aprender a hacer de ella el centro, la fuente de nuestra vida, que por ella aprendamos a amar, que todas las actividades, todo lo que hagamos, por sencillo que sea, ahí en estas circunstancias también, que barrer la casa, que recoger algo ahí que está mal acomodado, que ir por el mandado, que lavar la ropa, pero entrarle todos en actos de amor sencillos y concretos, como la Eucaristía nos puede motivar a amar así. Bien, de ahí parte pues el objetivo, la motivación para esta reflexión. Parto entonces también, por supuesto, de lo que nos dice el Padre Ignacio Andereggen. Esta reflexión es en un ámbito, desde el aspecto o desde la dimensión espiritual, aunque se abordan temas filosóficos y teológicos, y de hecho la espiritualidad es una rama de la teología. Hoy hablamos de la teología espiritual, para que no se malinterprete. La espiritualidad no es nada más así como rezar o sentir bonito o un acto de piedad o de devoción. Sí implica eso, pero no se reduce a eso. Entonces, desde la dimensión espiritual abordamos este tema. Bien, y así nos acercamos al centro del misterio divino por medio de la contemplación de la acción de Cristo en la Eucaristía. De eso se trata, acercarnos al centro del misterio divino en la contemplación de la acción de Cristo en la Eucaristía. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hace Jesucristo? ¿Qué nos ofrece Jesucristo? ¿Qué nos deja Jesucristo en la Eucaristía? Y para esto el Padre Ignacio Andereggen hace una constante referencia a la obra de Francisco Charmot, que lleva por título La Misa Fuente de Santidad. Dice, en la que sigue la doctrina tradicional de los concilios, los papas, el magisterio de la Iglesia en general, los grandes teólogos, especialmente Santo Tomás de Aquino. Esa es la fuente y el referente que toma el Padre Ignacio Andereggen para este compartir. Bien. Partimos del capítulo 10 de esta obra mencionada de Francisco Charmot, que trata acerca de la consagración, que es lo principal de la misa como acto de amor. Fíjense, de todo lo que es y nos ofrece la Eucaristía, vamos a concentrarnos en la consagración. Aquí hay mucho trasfondo, teológicamente, litúrgicamente, y no solamente de orden espiritual, sino en otros aspectos.
Hay una preguntita, a aquellos que les gusta razonar, reflexionar, ir a fondo, les dejo esta preguntita, no para resolverla ahorita porque no es el momento, ni alcanza el tiempo, pero ahí está la pregunta para que vean que hay mucho trasfondo y mucho que aprender. Hablando de un problema teológico litúrgico, la pregunta es: ¿tiene la consagración del pan y del vino en la Santa Misa otros efectos para la Iglesia y las almas, además de la transubstanciación, el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre? Esa es la transubstanciación, ¿verdad? Que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, por el hecho mismo de renovar el sacrificio de la cruz. Vuelvo a la pregunta, para que se entienda bien. ¿Tiene la consagración del pan y del vino en la Santa Misa otros efectos para las iglesias y las almas, además de transubstanciar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, por el hecho mismo de renovar el sacrificio de la cruz? Por supuesto. La respuesta es clara y contundente. Por supuesto, no cabe duda. Pero vamos a intentar demostrar la importancia de estas gracias que la Iglesia y cada uno en particular pueden y deben obtener de esta consagración aún antes de recibir a Jesucristo en la comunión. Es decir, ya en sí misma la Eucaristía, por este hecho de que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre, ya en sí misma tiene su valor, su importancia y no deja lugar a duda. Pero ¿qué más nos ofrece? ¿Qué más nos ofrece la Eucaristía? Se admite comúnmente como verdad teológicamente cierta que la esencia de la misa está en la consagración. Es lo más importante, lo central. Y entonces, ¿a dónde vamos a aterrizar o a qué queremos llegar? Ahí está la esencia, ¿no? Lo central, lo fundamental, la consagración. Pero, ¿cuáles son los efectos de la consagración? ¿En quién? En quienes participan de la Eucaristía. Aquí hay mucho trasfondo de una manera práctica y pastoral. ¿Cuántos de nosotros podemos asistir a misa habitualmente o asiduamente, independientemente de estas circunstancias, pero podemos no entender nada, o ir por rutina, por costumbre, por miedo, por obligación, pero no tomamos conciencia y podemos no entender todo lo que nos ofrece y todo lo que conlleva, todo lo que se lleva a cabo en la Eucaristía y particularmente en la consagración? Entonces, ese es el planteamiento. A partir del instante en que Cristo, que es Dios, convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, nada nuevo ha sucedido. La transubstanciación, realizada en todos los tiempos por millares y millares de sacerdotes, es siempre la acción de Jesucristo. No es el sacerdote que sea muy santo o muy intelectual o muy humilde. Qué bueno si el sacerdote tiene esas virtudes y más. No, aquí es lo que Jesucristo, la persona misma de Jesucristo hace. Es in persona Christi, actúa el sacerdote en persona de Cristo, pero es la acción misma de Jesucristo. Actio Christi, la acción de Cristo, lo que Cristo hace. Entonces, no hay límites para esto. Su poder de hombre Dios permanece íntegro en la comunicación que de él hace a los sacerdotes. En cualquier lugar en que un sacerdote, por virtud de Cristo, repite las palabras de Cristo: esto es mi cuerpo, la substancia del pan se transforma en la substancia del cuerpo de Cristo, igual que en la última cena, exactamente igual. Cada Eucaristía que realizamos aquí o en cualquier otro templo o lugar y en diferentes circunstancias, más aún en esta situación, por supuesto que es la misma Eucaristía que realizó Cristo en la última cena con sus apóstoles. En el bautismo, poniendo otro ejemplo, ¿verdad? En el bautismo hay también un cambio sustancial.
así como le estoy refiriendo de la Eucaristía. El alma queda transformada, así como decimos que el pan queda transformado, convertido en el cuerpo del Señor, así en el bautismo el alma queda transformada, pasa de la muerte en Adán a la vida de Cristo, del pecado a la gracia. El alma es hecha hija de Dios en el sacramento del bautismo. Y eso pues no se ve. Puede ahí estar el niñito chillón o la niñita chillona en la pila bautismal, quizás abrazada por su padrino, por su papá, por su mamá, por quien sea, y puede estar haciendo sus berrinches, o puede estar tranquilito, tranquilita, calmadito, calmadita, y no pareciera que no se ve, no se nota nada. Pero lo que está haciendo el Espíritu Santo en ese momento, con esas palabras del sacerdote y esa agua que derrama su cabeza, es transformar el alma de ese niño, de esa niña, en hija de Dios o hijo de Dios, aunque no se note, no huela, ni se vea nada, porque a veces queremos como que ver o sentir cosas, ¿no? Entonces, otro ejemplo muy concreto, ¿no? Exactamente lo mismo pasa en la Eucaristía, en la consagración, en el momento de la consagración. Pasa así con el pan y el vino. Bien, pero en la Eucaristía desaparece, esta es la diferencia, desaparece la sustancia misma del pan. Sí, aunque veamos que es el mismo pan físicamente hablando, del color, de la forma, del tamaño, hasta del sabor, por supuesto, pero se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo. Ahí está, no sé si recuerden el himno de Corpus Christi, ¿verdad? Sí, ahí está el pan con todas esas características, pero ya no es el pan, es el cuerpo de Cristo. A ver, Santo Tomás de Aquino, el gran Aquinate, el gran Santo Tomás, explica a su manera este hecho. Lo dice así literalmente: el autor del ser puede hacer que lo que tiene razón de ente en la una se convierta en lo que tiene razón de ente en la otra, haciendo desaparecer lo que las distinguía. Sí, parece pan, se siente como pan, sabe a pan, sí, pero ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. El texto de Santo Tomás de Aquino, citado al final, es muy importante porque manifiesta la asunción del orden metafísico en el teológico. Aquí ya nos metemos pues en estos ámbitos, repito, de la filosofía y de la teología, y el mejor que lo explica es Santo Tomás de Aquino. Y con esas palabras que acabo de leer hace un momento, trato de explicar esto. La celebración de la misa produce una intervención en el ser mismo que continúa en cuanto común y dependiente de Dios, y produce también el cambio de sustancia que es ente, algo del ser. En la celebración de la Eucaristía confluye la intervención divina más profunda a nivel del ente, con la intervención más profunda a nivel de la bondad divina que se difunde por el amor, produciendo el ente. A lo mejor nadie entendió nada, pero precisamente estamos hablando de lo que es y cómo Dios, eso que es pan, o regresando también al ejemplo del bautismo, ese que es una criatura, un niño, una niña, con todo lo que vemos y le caracteriza, por la gracia, por el poder del sacramento, se convierte, deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Deja de ser ese niño, esa niña, hijo o hija de fulanito y sutanita, y se convierte, sin dejar de serlo, se convierte en hijo o hija de Dios por el sacramento, el poder y la gracia del bautismo, por el poder del Espíritu Santo. En la celebración, entonces, eucarística, decíamos, confluye así esta intervención divina. Esto así como poniendo una base, ¿no? Sí, teológica, pero y filosófica. Pero vamos desde esta base ya y siguiendo fundamentalmente, haciendo referencia a la consagración, vamos a plantearlo esto desde un punto de vista espiritual. No que sea menos serio o menos formal, pero
hay muchos más elementos que nos permiten ver con claridad y entenderlo mejor. Bien, desde un punto de vista espiritual, la consagración es fuente abundantísima de gracias sublimes a las que los fieles prestan de ordinario muy poca atención e incluso muchos desconocen. Cuando no se sabe esto y nuestra fe no nos alcanza, y lo voy a decir así, y quizás a veces ni el sentido común o ni el respeto, es evidente, ¿no? Cuando alguien que no sabe de estas cosas, repito, no tiene fe, está en una celebración y es el momento de la consagración, o está despistado viendo el teléfono, o pensando en la inmortalidad del cangrejo, o haciendo otras cosas, se queda de pie. Entonces hay muchos signos, ¿no?, que son evidentes de esa falta de fe y de ese no entender lo que se está llevando a cabo en ese momento de la consagración. Por eso es tan importante nuestra formación litúrgica, nuestra formación cristiana en general. Hay signos muy claros, les voy a ayudar por si alguien no sabía o no se acuerda. Por ejemplo, sabemos que en el momento de la consagración normalmente se oye un toque de campana, ¿no? Pero si el sacristán está despistado o el del equipo litúrgico está distraído, a lo mejor ni tocan la campana o la toca a destiempo y ya confunde a la gente, ¿sí? Pero aunque no hubiera toque de campana, les voy a decir el signo más concreto: cuando el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas que están en el altar, o sea, el pan y el vino. Cuando el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas, es signo de que te tienes que hincar, porque comienza la consagración, con las palabras que el sacerdote dice y con la imposición de las manos sobre las ofrendas. Esos son los signos del momento de la consagración. No hay pierde. Y esto es importante saberlo porque hay diferentes plegarias eucarísticas. Y entonces no es siempre en el mismo momento que te tienes que hincar, dependiendo el momento, repito, las palabras que diga el sacerdote y el momento en que ponga las manos sobre las ofrendas. Ese es el signo. Para que sepas que, además de estar atento, debes hincarte porque llega el momento de la consagración. Bien, en cuestiones prácticas y litúrgicas, ¿verdad?, que a veces se nos olvida o no sabemos. Ahí está para que aprendamos. Ya sea que estés en tu casa o que estés en el templo, qué hermoso es que tú, consciente de eso, si tú sabes que llega el momento de la consagración, te puedas y te sepas poner de rodillas como un acto de fe y de humildad. En la vida de Jesucristo no hay nada más grande que su muerte en la cruz, y nada hay mayor en la vida de la Iglesia que la reproducción sacramental de esa muerte de cruz. Si el sacrificio del Calvario es la más sublime manifestación del poder y del amor de Dios, también lo es igualmente el sacrificio de Dios del altar que lo reproduce. La Eucaristía es el sacramento por excelencia. Los otros existen en función de la Eucaristía. Esa es una cita textual o literal que dice así Dionisio Areopagita. Estamos hablando de un padre de la Iglesia, de los santos padres de la Iglesia de Occidente, del siglo I, tal cual. Y ya, fíjense, desde el siglo I ya había esta conciencia. Al paso de los siglos, se supone que debemos tener más claro esto. La Eucaristía es el sacramento por excelencia. Los otros existen en función de la Eucaristía. Ya después, siglos después, a través de Santo Tomás, y Santo Tomás es del siglo XIII, hasta el Concilio Vaticano II y en el siglo XX, de manera ampliada, dice Charmot: la Iglesia, al perpetuar la Eucaristía, el sacerdocio de Cristo y su muerte en la cruz, realiza la obra por antonomasia, la más grande obra que se puede concebir.
Ella es el mismo Jesucristo obrando por su actividad la redención de todos los tiempos. La humanidad sin Cristo quedaba reducida a su pecado y a su incapacidad para pagar sus deudas. La Iglesia, en virtud del vínculo de solidaridad que la une a su cabeza, posee el tesoro de la redención y de él se sirve. En este sentido, la Iglesia entera es redentora y sacerdotal. Fíjense qué hermoso. Del misterio de la Eucaristía se deduce y se entiende esto. En este sentido, la Iglesia entera es redentora y sacerdotal, como resultado de su asociación al sacerdocio único de Cristo Redentor, y dependiendo de Él, es fiel, ayuda y eficaz cooperadora del Supremo Sacerdote en la salvación de los hombres. Fíjense el papel de la Iglesia, pero en relación a Cristo o con Cristo, como resultado de su asociación y dependiendo de Él, no autónoma o independientemente, que quede claro. Por eso San Pablo lo decía en su momento, ¿no? Jesucristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros, su cuerpo. Esta enseñanza, ya presente en Pío XII, sería formulada de la manera más excelente, como veremos, por la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Concretamente, Pío XII, en la encíclica Mediator Dei, estamos hablando de 1947, decía así: así pues, la Sagrada Liturgia constituye el culto público que nuestro Redentor, cabeza de la Iglesia, tributa al Padre Celestial, y el que la sociedad de los fieles tributa a su fundador, y por él al Eterno Padre. Y para decirlo en una palabra, es el culto público íntegro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, de la cabeza y de sus miembros. Es lo que dice en su momento Pío XII en la encíclica Mediator Dei. Y motivado por estas palabras, continúa Charmot. Por eso añaden los teólogos que la Eucaristía fue, fíjense, de Cristo a la Iglesia como misterio, y de la Iglesia a María, que recuerden que es figura, María es figura de la Iglesia, ¿verdad? Y en ese sentido, Charmot, junto con unos teólogos, dice: la Eucaristía fue en manos de María, como en manos de toda la Iglesia, el medio único, pero cuanto más maravilloso que ningún otro, por el que pudo ella aplicarnos los frutos y la gracia de la cruz. Oriente tenía razón cuando saludaba a María como la raíz de nuestro sacrificio. La Iglesia de Oriente en los primeros siglos así reconocía o hablaba de María, la raíz de nuestro sacrificio, o la aclamaba incluso al concluir los sagrados misterios como el tallo glorioso que llevó nuestra Eucaristía. Fíjense todo lo que María inspira. María, figura de la Iglesia, y desde la espiritualidad de la Iglesia de Oriente, fíjense qué expresiones: la raíz de nuestro sacrificio, el tallo glorioso que llevó nuestra Eucaristía. Así se reconoce a María. Esta doctrina, tan hermosa y tan profunda, no es de ninguna manera nueva ni exclusiva de los teólogos modernos. Ya les decía, data de los primeros tiempos de la Iglesia. Por una parte, afirma que Cristo en la misa hace de su humanidad una oblación real y sacrificial que no es nueva ni independiente de la consumada en la cruz. Y por otra parte, enuncia dos verdades. Fíjense, a partir de lo que estamos diciendo, dos verdades. La primera, que se sacrifica en el altar en un punto determinado del espacio para cada generación viviente sobre la tierra. El altar que representa a Cristo, donde se presentan el pan y el vino
que por la imposición de las manos y las palabras consecratorias quedan convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor, es exactamente la misma oblación, el mismo sacrificio de Jesucristo el Viernes Santo. Esa es la primera verdad. La segunda, que la inmolación mística del mismo cuerpo y de la misma sangre es realizada por el sacerdote. Por eso decimos in persona Christi. El sacerdote, el hombre consagrado, actúa in persona Christi, en lugar de Cristo, en persona de Cristo. Dios actúa en él y a través de él. Y en consecuencia, Jesús se ofrece consagrado e inmolado místicamente por su iglesia y para su iglesia. El Vaticano II, y esta es otra fuente, ya referí yo a Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, la Constitución sobre la Divina Liturgia, pero hay muchos otros documentos del Vaticano II que sería hermosísimo que nos diéramos la oportunidad de conocer. Tiene poco más de 50 años el Concilio Vaticano II, estamos hablando de año 62, y muchos ni siquiera saben qué es el Concilio Vaticano II. Un conjunto de documentos entre constituciones, decretos y declaraciones que conforman el Concilio Vaticano II, con diferentes temas, como este que estoy refiriendo, sobre la Sagrada Eucaristía, que está en la Sacrosanctum Concilium. Qué hermoso, qué importante sería conocer este documento y leer cada una de estas constituciones, decretos y declaraciones que nos ofrece. Y dice entonces en la Constitución Sacrosanctum Concilium, concretamente en el número 7, para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Y alguien preguntaría, bueno, lo podemos creer y aceptar de un sacerdote como un hombre consagrado, Padre, pero en peligro de muerte que cualquier hijo de Dios puede bautizar, ¿también está actuando Cristo? Por supuesto, bautiza en persona de Cristo, es Cristo quien bautiza, aún en esa situación que es en peligro de muerte. Y sigue diciendo la Sacrosanctum Concilium en el número 7. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Si alguien quiere una descripción o definición de la liturgia, ahí está este número 7 de la Sacrosanctum Concilium, que nos dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Y aquí podríamos decir mucho más, ¿verdad? Por el sacerdocio sabemos que en el ejercicio de este sacerdocio de Jesucristo somos salvados, somos redimidos, somos santificados. Eso y más nos ofrece la celebración litúrgica, porque es el ejercicio precisamente del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. La iglesia integralmente hablando, Cristo a la cabeza y todos sus miembros. En consecuencia,
Toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Esto es tan hermoso y tan profundo. Y no por demeritar o minimizar lo demás. Tú puedes rezar el Via Crucis más hermoso, el rosario más hermoso, puedes hacer otros actos de fe o de piedad o de devoción, la coronilla al Señor de la Misericordia y lo que quieras, y es muy hermoso, muy válido, muy enriquecedor espiritualmente, pero nada de eso se iguala, ni mucho menos suple toda la riqueza y todo lo que implica una acción litúrgica en la Iglesia. Fuente salvífica y fuente de santificación. Ahí está pues, y nada más es un fragmento, el número 7 de la Sacrosanctum Concilium. Bien. La unidad de Cristo y de la Iglesia se extiende hasta el acto mismo de la oblación, es decir, hasta la unidad en la caridad y en todos los sentimientos que Cristo tenía al morir en la cruz, los mismos que ahora siente por nosotros de una manera especial, pero no menor, al inmolarse en el altar. Entonces seguimos hablando del misterio de la unión de Cristo con su Iglesia. No se puede entender la Iglesia sin Cristo, sin su relación a Cristo, por supuesto. La Eucaristía surge del amor que Cristo tenía en su corazón, que no es otro en su último nivel divino que el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu que actúa, que renueva, que revitaliza, que purifica, que plenifica, que santifica a su Iglesia, a partir de los méritos precisamente de la Pascua del Señor, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y entonces entramos también aquí a una experiencia y a una dinámica trinitaria también. En la Eucaristía confluyen la misión del Hijo y la del Espíritu Santo, que es el amor increado del Hijo y que pone la caridad en su alma humana. Por eso el cuidado de la liturgia, sobre todo de la misa, en nuestro tiempo, viene del paso del Espíritu Santo por su Iglesia, que le da un sello característico a su vida e inclusive a todo el pensamiento y a la acción religiosa de nuestra época. Valorando y entendiendo el misterio y la grandeza de la consagración. El padre Charmot, entendiendo esto como la expresión más grande del misterio del amor de Dios por la humanidad, en su Iglesia nos ofrece esta oración hermosísima. Dice que se aconseja rezar antes de la consagración, o podría ser, por supuesto, antes de la misa, ¿verdad? Porque no que te distraigas a media misa, pero sería muy hermoso, ¿no? Poder hacer esta plegaria o aprendérnosla previo a la Eucaristía y particularmente pensando en la consagración. Dice así: Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, haz que mi corazón rebose este amor que sentías por nosotros cuando ungiste sacerdote a tu Hijo unigénito y le mandaste ofrecer el único sacrificio de expiación capaz de reparar el honor de Dios y salvar la humanidad pecadora. Si tu Hijo se ha hecho carne, si se ha anonadado hasta no parecer igual a Dios, sino igual a los hombres, si ha tomado sobre sí todos los crímenes de la tierra, si los ha expiado por una horrible pasión y por una muerte ignominiosa, es porque obedece tu voluntad. Haz que comparta yo el amor infinito que te ha empujado a dar al mundo tu Hijo amado. En este momento en que la Iglesia renueva al consagrar el pan y el vino, todos los sacrificios que ha consentido tu corazón de Padre, corazón de Jesús,
Cuando tomaste en tus divinas manos el pan y el vino de la mesa y levantando los ojos al Padre, le diste gracias y bendijiste este alimento humano mientras decías aquellas palabras creadoras: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tu amor era tan grande que solo la muerte del Hijo de Dios y su sangre derramada podían indicar su medida. Te pido que hagas que se desborde en mí este amor y que me una a la iglesia que va a renovar tu consagración con el mismo corazón en la cena y en la cruz. Yo diría, si esta plegaria hermosísima tendría que ser una experiencia así de una fe profunda, de un amor inmenso a la Eucaristía y de un querer contemplar en adoración el misterio. Solamente por la caridad del Padre y del Hijo puede realizar la Iglesia una acción sacrificial que no sea un rito puramente exterior, vacío y formulista, sino un rito viviente capaz de contener toda la realidad que significa y opera. Y retomo una reflexión, retomo aludiendo nuevamente a María. Para comprender la sublime perfección de este acto de amor de Jesús y del sacerdote, sería preciso meditar una y otra vez la manera admirable de María en ofrecer a su Hijo amado como hostia en cada misa. Yo les he invitado muchas veces a poner nuestros ojos en María, en contemplar a María, en caminar con María, aprender de María. Hay tanto que aprender. La mujer de fe, la discípula, pero sobre todo la madre. Debemos tomarla como modelo porque durante su vida, durante toda su vida, como en el Calvario, fue ella la porción principal, santa, inmaculada y excelsa del cuerpo místico que es la Iglesia. Pues bien, María se unía al celebrante que consagraba el pan y el vino con una plenitud de amor semejante a la de Cristo sacerdote, mucho más intensa que la del más santo sacerdote de la tierra. Así de grande, de insustituible es el papel de María. Y sin embargo, ni María misma puede suplir el papel de un sacerdote como hombre consagrado. Dos deseos se encerraban en esta plenitud de amor. El primero, que el sacrificio de Jesús salvara realmente el mayor número posible de hombres. El segundo, que la carne inmolada gloriosa de su Hijo sirviera de alimento para la multitud de las almas. ¿Se dan cuenta, se imaginan cómo María, cuando dice en la Biblia, guardaba todas esas cosas en su corazón? ¿Cuánto tiene que darnos María? ¿Cuánto tenemos que aprender de María? Sí podemos imaginarnos a María al pie del Calvario, al pie de la cruz, llorando y sufriendo, pero no nos imaginamos para nada, estoy seguro, todo esto que había en el corazón de María. Sí sufría y lloraba por su Hijo que estaba padeciendo, pero cuántas más cosas habría en el corazón de María. El sacrificio de Jesús, que así como le estaba viviendo y contemplando María, salvara realmente el mayor número posible de hombres. ¿Y eso de qué depende? De que los hombres reconozcan a su Hijo y lo acepten y se dejen salvar, se quieran salvar. Y segundo, que la carne inmaculada gloriosa de su Hijo sirviera de alimento para la multitud de las almas. Esas almas que sufren el dolor, la enfermedad, la soledad de tantas maneras, y que sea el Señor el que les sostenga y el que marque la diferencia en sus vidas y en su experiencia de dolor. Que sea una experiencia salvífica, santificadora, la que vivan, y no un dolor no un sufrir por sufrir, sin sentido, que te lleve a la desesperación. En fin. Terminamos aludiendo esto que estamos diciendo de María con unas palabras de San Ambrosio. A la letra dijo San Ambrosio en su momento: la madre de Jesús
Tenía fijos sus ojos piadosamente en las heridas de su Hijo, aquellas heridas que sabía debían alcanzar para todos el beneficio de la redención. Y añade, María contemplaba religiosamente las llagas de su Hijo, porque esperaba no ya la muerte del único objeto de su amor de madre, sino además la salvación del mundo. Eso es lo que podemos descubrir en el corazón de María, en su amor de madre, no nada más para con su Hijo, sino para con toda la humanidad. Y así las cosas, por eso el misterio del sacrificio de la Eucaristía es el punto más alto de unión entre la vida activa y la vida contemplativa, que sintetiza toda la vida de la Iglesia. Así lo expresa también la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, precisamente del Vaticano II. A la letra dice: la Sacrosanctum Concilium, en el número 2. La liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Es característico de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, y todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Por eso, al edificar día a día a los que están dentro para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo, la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presenta así la Iglesia a los que están fuera como signo levantado en medio de las naciones, para que bajo de él se congreguen en la unidad de los hijos de Dios que están dispersos, hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Fíjense cómo nos presenta el misterio de la Iglesia, la Sacrosanctum Concilium. Siempre en su íntima y profunda relación con Cristo. Por aquellos que en su falta de fe terminan hablando, diciendo o viendo a la Iglesia meramente como una institución o un grupo de personas. Entonces, dice el mismo Vaticano II, la Iglesia es un misterio. Estoy hablando, sí, de la Sacrosanctum Concilium, que es la Constitución sobre la liturgia, pero al respecto, si alguien quiere saber más sobre la Iglesia como misterio, como nos lo revela o nos lo presenta, nos lo explica la Iglesia misma en su magisterio, ahí está Lumen Gentium, que es la Constitución sobre la divina revelación, la Constitución dogmática sobre la divina revelación, Lumen Gentium, también del Vaticano II. Y también del mismo Vaticano II, la otra Constitución, Gaudium et Spes, la Constitución pastoral sobre la Iglesia. Son esas dos grandes constituciones que nos presentan lo más hermoso y lo más grande de la Iglesia, Lumen Gentium y Gaudium et Spes. De eso hablaríamos otro día. Termino con la siguiente frase que me encanta: la Eucaristía como acto de amor, y en ella todos los sacramentos y la liturgia entera, es la síntesis de la vida de la Iglesia y de su apostolado, pero sobre todo el anticipo de la contemplación celestial de los ángeles y de los santos, así como de su amistad. Y termino haciendo referencia a la Sacrosanctum Concilium en su número 8. En la liturgia terrena pregustamos
o preguntamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial. Les voy a hacer una aclaración, perdón, porque no que yo quiera corregir el magisterio de la Iglesia, para nada, pero dice literalmente el número 8 de Sacrosanctum Concilium: en la liturgia terrena preguntamos y tomamos. Y a mí me ha hecho siempre mucho ruido esa frase. A mí me encanta y prefiero, por supuesto, me parece que ahí pregustamos anticipadamente, ¿no? Y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. Y termino a la luz de este número 8 de Sacrosanctum Concilium con una cita, y con esta cita que termino, quiero que hagamos este canto eucarístico, que sea una expresión de nuestro reconocimiento, de nuestro amor, de nuestra adoración a Jesús Eucaristía, al misterio de la Eucaristía. Dice Filipenses en el capítulo 3, verso 20: pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Lo exaltó y le otorgó un nombre que está sobre todos. Y antes de irse se quiso quedar entre tú y yo, entre tú y yo. Se quedó en un trocito de pan que alberga todavía. Es Jesús que te dice sin cesar: tómame, bébeme, serás mi santuario en cada Eucaristía. Aquí está, es Jesús, míralo frente a ti, un rostro para contemplar hallarás en Jesús, mirada de buen pastor, contempla su rostro, en él hay solución. Y respuesta mayor que cuando miras el rostro de Jesús en la blancura de ese trozo de pan, la persona de Cristo está. Jesús te quiere amar, Jesús viene a sanar, Jesús te quiere hablar. Aquí está, es Jesús, míralo frente a ti, un rostro para contemplar hallarás en Jesús, mirada de buen pastor, contempla su rostro, en
hay solución. Un rostro para contemplar, mírale. Que mira, Un rostro para contemplar, mírale. Que Él te mira, que está. es Jesús. Míralo frente a ti. Un rostro para contemplar hallarás en Jesús. Mirada de buen pastor, contempla su rostro, Él es la solución. Por su palabra vamos a cabalgar, Señor. Allí nos encontraremos con el calor de tu amor. Guiados por tu palabra vamos a cabalgar, Señor. Allí nos encontraremos con el calor de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la presencia salvadora de Jesús resucitado, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Tomar conciencia de lo que somos, de lo que es capaz de hacer Dios en nosotros, lo que quiere también hacer a través de nosotros, de hijos por el bautismo, convertirnos en testigos suyos. Por eso la necesidad de renovar nuestra fe bautismal. Invoquemos la bendición de Dios, nuestro Padre. Pidámosle que la aspersión de esta agua revive en nosotros la gracia de nuestro bautismo, por medio del cual fuimos sumergidos sacramentalmente en la muerte redentora del Señor, para resucitar con Él a la vida nueva. Derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más, tan solo tu espíritu y tu amor. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Oremos. Somos la iglesia del Señor, su cuerpo místico, donde Él se hace presente con su poder, con su misterio, con su grandeza, con su misericordia.
Somos la iglesia a través de la cual Él actúa, salva, santifica. Por eso, que nuestra oración humilde, que nuestra plegaria confiada, sepamos presentársela. Nos ponemos en sus manos. Pedimos por las necesidades del mundo entero, por la familia Cuenca Ríos, por un año más de vida de Manuel Corona y Patricia Zamora, por la salud de la familia Vega Ballesteros, por la salud de Sara Mejía y Leonardo Velázquez Trujillo, por la salud de Jesús Fernández Gutiérrez, por la conversión y necesidades de Manuel Romero, por el embarazo de Sandy Ojeda, por la doctora Ingrid Marroquín, por el matrimonio de Ana Laura y Misael, por la conversión de la familia Rojas Díaz, por la conversión de Sergio Velázquez, por el embarazo de Saraí Ortega, por la familia Paz Morales, por el bienestar de la familia Velázquez Rendón, por Giovanni, Penélope, Rafa, Nimay, Ángeles, que trabajan en el hospital para que Dios los proteja de toda enfermedad, por el matrimonio de René y Norma, por la conversión de José González, por Pedro de la Cruz Espinosa, por la salud de las familias de la Cruz Arellano y López Ramírez, por el matrimonio de Ivón y Julio, por la salud de Eva Sánchez, por la comunidad de San Jerónimo Chicahualco, por el matrimonio de René y Lidia, por la familia Pacheco Galicia, por la conversión de Osvaldo González, por la familia Sedano Jaimes, por la salud de Josefita, Tere Garay y Nico, por la salud de Claudia Palacio Salinas, por la familia Monroy Fernández, por la conversión de la familia Sedano López y Sedano Vázquez, por la salud de Claudia Palacio Salinas, por las necesidades de Ana Núñez, por la familia de Flor de la Cruz, por la conversión de Fernando y Feliciano Flores, por la conversión y salvación de la familia Olvera Sedano, por la salud de Lorena Mejía, por la comunidad Espíritu de Amor de Ocoyoacac, por la conversión de la familia Olvera Quirós, por la comunidad de Villa Cuauhtémoc, por la comunidad de San Jerónimo Chicahual, por los sacerdotes Víctor González, Pedro Romero, Rosendo Arenas, por la conversión de Maricruz y Julieta Salazar Martínez, por Karen Salazar, por el aniversario número 35 de matrimonio de Paco y Coco, por todos los ancianos enfermos, por el cumpleaños de Adrián Favela, por Noemí y Óscar Ramírez Nieto, por la familia Morales Bernal, por los jóvenes Marifer Cuevas y Miguel Ángel Cuevas, por la familia Zárate Montiel, por la salud de Teresa Reyes Mondragón, por el padre Pedro Romero, por el cumpleaños número 7 de Joshua Ezequiel Pacheco, por la conversión de la familia Sosa Martínez y González Martínez, por los párrocos Víctor Rosales Limón y Felipe Flores, por la familia Gómez Guadarrama, por la conversión de Salvador Corral, por Pati Guadarrama, por las necesidades de Natividad Flores, por la conversión de la familia García Romero, por la salud del padre Rosendo Arenas, por la familia Jaén Cepeda, Barajas Morales, Martínez Alba, Flores González, por la salud de Jovita Villafaña. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos Esperanza Mancilla, Sara Huerta, el padre Abel René Nápoles, Ricarda Nieto, Gustavo Becerril, Jorge Becerril Martínez, Lucía Avilés, José Alfredo León, José Juan Flores, David y Luis Arriola, Carlos Sánchez, Agustina Sánchez, Francisco Arredondo Juárez, Rubén Rodríguez Rivero y Carla María. Pedimos también por las almas del purgatorio. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Pueden sentarse. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma.
Todos lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 92. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Tú eres el Rey, tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y de majestad. Te mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, tu santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. De pie. Debe ser levantado en la cruz, para que los que creen en Él tengan vida eterna. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna.
Palabra del Señor. Pueden sentarse. Seguimos caminando en la Pascua y seguimos caminando, y lo digo así clara y conscientemente porque de eso se trata la vida, un camino, un aprender con el riesgo de caernos, de equivocarnos. Aunque estés encerrado en tu casa, tienes que seguir caminando, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir preparándote. Seguimos caminando pues en esta experiencia de la Pascua, pero la diferencia desde la fe, desde la gracia. Ojalá que no sigamos caminando con los ojos cerrados. Ojalá que no sigamos caminando trastabillando o entre tinieblas o sin saber ni qué queremos, ni a dónde vamos, ni siquiera quiénes somos. No. Ojalá sigamos caminando, pero ya en la actitud, en la confianza, en la determinación de los discípulos, de los amigos, que se dejan guiar, iluminar por la luz, que van disipando las tinieblas, las oscuridades. No importa que estemos ya en la tercera etapa, o cómo se llama, del COVID, no importa. Mientras Jesús sea mi luz, mientras Jesús sea el referente de mi vida, yo podré afrontar, confiar y superar cualquier adversidad, cualquier prueba. No por mí, sino por la gracia, por el poder del resucitado. Y entonces estoy pensando también en la experiencia de la primera comunidad cristiana. Fíjense, es una comunidad que camina, es decir, que va aprendiendo. Y una característica, y estamos en el primer siglo, de esa comunidad naciente, de esa comunidad primitiva, pero renovada por la vida del resucitado, una característica ya está siendo el dar y recibir, el ser generosos, el compartir. Y conste que estamos hablando del siglo primero, y aun cuando ya está la experiencia del resucitado, quizás por lo mismo no importan las persecuciones porque las está habiendo, no importa lo que esté pasando, ellos, su referente es la experiencia de la Pascua, la experiencia del resucitado. Y en medio de persecuciones y de muerte y de amenazas y de cárceles y demás, saben compartir generosamente porque saben que su vida está en las manos de Dios. Y un ejemplo muy claro y contundente, ¿verdad? Ahí está la multitud de los que, fíjense cómo dice este texto tan conocido, creo yo, y tan hermoso de Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. ¿Cómo lograron esto? ¿De dónde pues que aquellos que estaban tristes, cobardemente encerrados, desanimados, pesimistas, ahora estén haciendo esto, compartiendo generosamente, viviendo la fraternidad, siendo un testimonio de concordia, de amor, de fraternidad para todos, no nada más entre ellos, para todos los que los conocían y los veían y los escuchaban? Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Esto es una utopía, pero no quiere decir que sea falso, ni que sea atore con el dedo. Y 20 siglos después parecería un cuento de hadas, ¿verdad? Es una utopía porque es algo que parece imposible o inalcanzable, pero desde la fe y desde la gracia, esto sabemos que es una realidad y era lo característico, y no lo digo yo, lo dice el testimonio, la palabra de Dios, que es que nos presenta el testimonio de la primera comunidad cristiana.
Eso es lo que caracterizaba la vida de los cristianos del siglo I. Entonces, no es un sueño guajiro, no es atole con el dedo o no es demagogia. Entonces, para que entendamos qué distantes podemos estar de esa experiencia de fe, de esa experiencia eclesial. Hablando hace un momento de la iglesia en su relación a Cristo o con Cristo, miren a lo que debe llevarnos la experiencia eucarística, la experiencia sacerdotal de Cristo, sumo y eterno sacerdote, del Cordero inmolado, del Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, que se entrega por nosotros. Y sí, hablo en general de la iglesia naciente, de la iglesia renovada, de la iglesia resucitada. Pero dentro de esa iglesia hay miembros concretos y personalmente reconocidos. Hablo sí de la iglesia, pero no de una masa o de una multitud que nadie reconoce. Ahí hay nombres concretos. Ya durante la octava de Pascua estuvimos escuchando nombres muy concretos, ¿no? De los apóstoles, de mujeres y demás. Hoy resalta entre los que van sobresaliendo por su caridad, por su fraternidad, por su solidaridad. No sé si estas expresiones, que son una descripción de la iglesia primitiva, les digan algo, nos digan algo a los católicos de hoy. Entonces destaca por su caridad, por su fraternidad, por su solidaridad, Bernabé, que su nombre significa hábil para exhortar. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa su nombre, hábil para exhortar. Es un renglón y medio que nos describe a una persona concreta, a un cristiano concreto. Renglón y medio que ya quisiéramos muchos de nosotros, al menos una o dos palabritas de estas que nos caracterizaran, ¿verdad? José, levita, nacido en Chipre, entonces, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, además de generoso, de caritativo, como su nombre lo dice, hábil para exhortar. Sabremos un poquito más de Bernabé si leemos las cartas de Pablo. Acompañó a Pablo en un tiempo en sus viajes apostólicos. Bien, ¿qué caracterizó en ese momento a Bernabé? Tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. El amor de Dios nos lleva a la generosidad, al desprendimiento. La confianza en Dios nos lleva a salir de nosotros mismos y a darnos cuenta de las necesidades de nuestros hermanos. En este momento en que comenzamos la tercera etapa del COVID-19, no sé si nos va a ganar el miedo. Una cosa es la prudencia, el cuidado, y otra cosa es el miedo. No sé si nos vaya a ganar el miedo en lugar de la generosidad, si nos vaya a ganar el miedo en lugar de la caridad, si nos vaya a ganar el miedo en lugar del desprendimiento. ¿De dónde parten estos frutos, estas gracias? Precisamente de estar con el Señor, de conocer al Señor, de recibir al Señor, la Eucaristía. Entonces aquí no hay varitas mágicas, no hay cosas raras. Es la experiencia de la gracia, el poder transformador y vivificador del resucitado en nuestra vida. Y hoy, 20 siglos después, lo seguimos diciendo así, pero de una manera concreta lo vivimos esto y lo experimentamos en los sacramentos. Entonces no podemos decir, pues es que era el siglo I y pues Bernabé porque tenía ese terreno, pero yo no. No. ¿Qué puedes dar en tu hoy, en tu vida concreta, en tu situación personal? ¿Qué puedes dar? ¿Qué debes dar como hijo de Dios, como hombre de fe, como cristiano, como católico,
como testigo del Señor de la vida, del resucitado. Basta de pretextos, basta de excusas, basta de victimizarnos. ¿Qué podemos dar? Porque hoy el mundo nos llama a dar. Hoy la iglesia nos llama a dar. Hoy nuestra situación, nuestra realidad nos reta y nos llama a dar. Dar en el amor. Y ahí están los ejemplos. Ahí está esa experiencia de la primera comunidad cristiana. Y paso a un último comentario a la luz del Evangelio de Juan. Ya en el capítulo 3, ahí está ese diálogo, ese encuentro nocturno con Nicodemo, con todo lo que nos deja esta experiencia. Nicodemo no entiende, le cuesta trabajo, pero Nicodemo entenderá. No porque fuera maestro de la ley o que fuera muy intelectual o que tuviera mucha fe, sino porque tiene un corazón humilde y tiene ganas o deseos de aprender. En esa actitud humilde, entonces se hace el hombre de fe, se hace el discípulo. Yo aprendería eso de Nicodemo. Aquí no importan títulos, aquí no importan cargos. Miren, Nicodemo, sabemos, era un maestro de la ley y no le alcanzó. Todo lo que sabía de la Sagrada Escritura, todo lo que sabía de su tradición, de su pueblo, no le alcanzó. Tuvo que encontrarse con Jesús y tuvo que escuchar a Jesús y tuvo que ser dócil al Espíritu Santo. Y entonces la mayor enseñanza que hoy nos deja el Evangelio, teniendo como referente por supuesto a Jesús, es en ese ejemplo que se nos pone: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Imagínense la experiencia del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, en el desierto, renegando, con hambre, con sed, desesperado, etcétera, etcétera. Imagínense la experiencia del pueblo hebreo. Y Yahvé le da la solución a Moisés. Y a esto mismo alude Juan en su Evangelio, haciendo referencia a Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Yo lo he dicho ya otras veces. Si tú sigues volteando a otros lados o sigues mirando a otras cosas o personas, cuidado, porque te puedes perder y te puedes confundir. El pueblo hebreo solamente se le pedía mirar la serpiente que tenía en su vara Moisés al momento de levantarla, y quedaban sanos. El Evangelio nos presenta a Jesús clavado en la cruz, que ha sido levantado para que todos, viéndolo y creyendo en Él, tengamos vida eterna. Eso tú ya lo sabes por la fe. Sabemos que Jesucristo es la resurrección y la vida, es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Todo eso en teoría, doctrinalmente ya lo sabes, pero ¿qué tanto lo crees? ¿Qué tanto eso te lleva a una fe humilde y confiada para poner tus ojos en la cruz y saber que solamente en Él o por Él puedes tener vida verdadera, vida eterna? ¿O seguirás confiando en los medios humanos, en lo que te ofrecen los hombres? Un crédito, una ayuda material, una despensa, puede que en este momento te saque del atolladero o te ayude en algo, pero créeme que eso no te va a dar vida eterna, y puede que eso no resuelva tus verdaderos problemas o necesidades. Entonces hay que saber en quién tenemos puestos nuestros ojos. Hoy el Evangelio nos lo dice muy claramente. Tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesucristo ha sido levantado ya, ha resucitado. Solamente tienes que poner tu mirada en Él, poner tu confianza en Él, creerle a Él, y sabiendo que todo, incluida tu vida, tu familia, está en sus manos. Amén.
Presentamos nuestras ofrendas al Señor, hacemos el canto del ofertorio. Con estas ofrendas yo te pido, Señor, que en este mundo haya amor, que todas las cosas que creaste vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Como el siervo que a tus aguas va a beber, así de tu sangre beberé. Que todas las cosas que creaste vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Con estas ofrendas yo te pido, Señor, que en este mundo haya amor, que todas las cosas que creaste vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Que todas las cosas que creaste vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es nuestro deber y salvación, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Llenos está el cielo y
eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, esa nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Decimos todos: Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Francisco Javier y su Obispo Auxiliar Maximino, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
que la experiencia de la fe, que la experiencia de la gracia, de la vida del resucitado en nosotros, nos haga ser generosos, nos haga confiar como verdaderos hijos. Por eso decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, fraternalmente nos damos la paz. Este es Jesucristo, que en el misterio de amor más grande lleva a cabo el acto de amor más sublime en favor de toda la humanidad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Misterio de amor, oculto en un pan, cordero inmolado, víctima y altar, que darte quisiste muy cerca de mí, oh gloria escondida, has venido hasta mí. Ya cae la noche en mi corazón.
corazón, no pases de largo, quédate, Señor, reconocerte quiero en la fracción del pan, quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. De pie. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Les agradezco su presencia, su cercanía, su participación. Que sigamos ayudándonos y motivándonos recíprocamente para aprovechar estos medios de gracia, estas oportunidades que nos ofrece el Señor. Vamos caminando, ustedes van dándose cuenta que les vamos ofreciendo. Procuramos como movimiento de renovación carismática ofrecer algo que creamos les ayuda, les sirve, pueden aprovechar. Pero si en base a estas experiencias compartidas, algunos de ustedes tienen alguna sugerencia, alguna propuesta, bienvenidas. Estoy diciéndolo porque después del 3 de mayo estamos viendo si continuamos e implementamos algo, repito, que nos sirva, que nos ayude o qué pasos damos. Entonces este es el momento para que nos lleguen sus propuestas, sus sugerencias, para que pensemos lo que podríamos programar para los próximos días o semanas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
fortalecidos en la gracia de los hijos de Dios, pueden ir en paz. Que Dios llene sus corazones, sus hogares de su amor, de su gracia. Buenas noches a todos. Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es